Hoy en Grandes Semblanzas te contaremos la apasionante historia del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Hablaremos de sus amores no autorizados y las acciones que lo llevaron a ganarse el título del hombre que camina 3 pasos por detrás. No te muevas ni un milímetro, porque tenemos datos interesantes como, por ejemplo, ¿sabías que la reina Isabel dejaba que Felipe le fuese infiel? Todo esto y mucho más enseguida. Comenzamos. Recuerda seguirnos y darle like al video. Es gratis. Es bien sabido que Felipe empezó su educación en una escuela privada de Francia, pero en 1928 sus padres lo llevaron a Gran Bretaña para estudiar en la escuela primaria, donde permaneció hasta la secundaria. Después estuvo un año en la escuela de Salem, en el sur de Alemania. Finalmente, completó su formación en la exclusiva Godmersham School de Monmouthshire. En 1939, terminados sus estudios, se enroló en la Royal Navy como cadete. En octubre de 1942 se convirtió, a los 21 años, en el más joven subcomandante de la Armada y ocupó el cargo en el Wallace, buque que en julio de 1943 intervino en el desembarco aliado en Sicilia. En marzo de 1945 participó en la batalla de Matapan contra la flota italiana y en septiembre de 1945 fue testigo de la rendición japonesa en la bahía de Tokio. Isabel y Felipe se conocieron en el verano de 1939. Ella tenía 13 años y aún la llamaban Lilibet. Él, de 19, era un apuesto cadete de la Real Academia Naval de Dortmund y sobrino de Lord Mountbatten, que había llegado al puerto en el yate real Victoria y Albert, como invitado de los reyes y de sus 2 hijas. Felipe fue invitado a cenar a bordo. Aquel joven muy alto, rubio y atlético causó sensación entre las chicas, según escribió su tío, aunque el interesado se guardó mucho de exteriorizar sus sentimientos. Quienes le conocen desde joven aseguran que se trata de una coraza que vio obligado a fabricarse para superar los traumas de sus atribulados primeros años. Su madre, esquizofrénica, acabó ingresando en una orden religiosa y su padre, que fallecería cuando Felipe aún era un pequeño, buscó consuelo en un amante y en las mesas de juego de Montecarlo. Desde 1922, cuando toda su familia huyó de Grecia a raíz de la derrota del ejército heleno por los turcos, Felipe sobrevivió gracias a las ayudas de parientes lejanos, viviendo alternativamente en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Enamorado o no, Felipe de Edimburgo mantuvo correspondencia con Isabel durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras él servía en la marina, ella, sin prestar excesiva atención a otros pretendientes, lo esperó hasta 1946, ante el escepticismo de la corte de Londres, que desconfiaba del casamiento de Lord Mountbatten, porque aún no se había repuesto de la abdicación de Eduardo VIII a causa de su relación amorosa con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Hablaremos de todo esto más adelante. Finalmente, el rey Jorge VI dio el consentimiento al compromiso en julio de 1947. Para entonces Felipe, perteneciente a una rama marginal y empobrecida de la realeza europea, estrechamente vinculada a Alemania en una época de creciente germanofobia, y adoptado la traducción inglesa de su apellido materno, Mountbatten, en lugar de la retahíla de apellidos paternos. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, el príncipe Felipe y su amor monárquico, Isabel. La entonces princesa Isabel, hija del rey Jorge VI, conoció a Felipe de Grecia y Dinamarca a una edad realmente temprana. El escenario fue el emblemático Britannia, el barco de la Royal Navy College, donde después él se graduaría como el mejor cadete de su promoción. En la Navidad de 1943 se produce el encuentro que los llevaría a iniciar una inocente romance que llevaría a la princesa a estar feliz como nunca antes se la había visto, según desveló su niñera, Marion Crawford, en sus diarios personales. Una relación que inició, como todas las cosas buenas, en medio de una crisis, concretamente, en plena Segunda Guerra Mundial. Los enamorados mantienen viva la llama de su amor a través de románticas cartas que se envían mientras él sirve a su país, Reino Unido, como un soldado más. Entretanto, Isabel recibía las misivas que leía con su hermana Margarita, cuando ambas se encontraban protegidas de la guerra en Balmoral, su residencia de verano. Paradójicamente, el castillo de Aberdeen en el que este jueves ha fallecido la monarca. En septiembre de aquel 1943, Felipe acudió hasta Escocia para visitar a Isabel en Balmoral, y fue ahí donde le pidió matrimonio. El soberano británico Jorge VI
comunicó a la pareja que habría que esperar a que Isabel cumpliera los 21 años para que la boda tuviera lugar. El pasado alemán de Felipe y sus oscuros apellidos no ayudaron demasiado a que la relación de la pareja cayera en gracia en la familia real y los entornos más conservadores de la sociedad. La década de los 40, antes de su boda, tampoco fue fácil para ellos, pues Isabel, en su papel de princesa, asumía responsabilidades y tomaba decisiones que a menudo Felipe, por las costumbres machistas, le afeaba. El 20 de noviembre de 1947, la princesa Isabel, hija del rey Jorge VI, y la reina Isabel Bowes-Lyon, heredera al trono inglés, contraía matrimonio con su gran amor, Felipe Mountbatten. En cuanto él pronunció las palabras «sí quiero», en la siempre imponente abadía de Westminster en Londres, perdió para siempre su título de Grecia y Dinamarca. Para su tranquilidad, el soberano Jorge le concedió el tratamiento de Su Alteza Real y lo nombró desde entonces Conde de Merioneth, Barón de Greenwich, y el título más importante y con el que pasará a la historia, Duque de Edimburgo. En 1952, cuando Isabel ya era madre de su primogénito, el príncipe Carlos, ascendió al trono tras el deceso de su progenitor, siendo su esposo el consorte de la reina que revolucionó todo. 5 años más tarde, Isabel II le concedió 2 títulos muy significativos y relevantes para su historia institucional: Príncipe del Reino Unido y Primer Caballero de la Presidencia del Reino Unido. Así como en otras monarquías, como la española, la mujer obtiene el título de reina al desposar a un rey. En el papel contrario, ellos aspiran, como máximo, al título de príncipe. La imposición de la corona a Isabel II, que decidió mantener su nombre de pila como reina, levantó cierta polvareda por la posibilidad de que la casa de Windsor pasase a llevar el apellido originario de Felipe, Mountbatten. Por expreso deseo de la reina María en petición formar al primer ministro Winston Churchill, Isabel mantuvo el nombre de la casa, pese a la indignación de su esposo, que afirmaba con cierta ira ser el único hombre del país al que no le permite dar su apellido a sus hijos. En 1960, la reina emitió una orden en la que declaraba que sus descendientes masculinos no llevasen el tratamiento de Alteza Real o el título de príncipe, llevarían el apellido Mountbatten-Windsor. Fruto de su boda con Felipe de Edimburgo, Isabel II tuvo 4 hijos, los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, además de 4 vástagos. Tenía 8 nietos y 10 bisnietos. Su primogénito, el príncipe de Gales, es padre de William y Harry. Parte 3. ¿Quién fue la amante permitida del príncipe Felipe? Penny Eastwood, hija de un carnicero muy rico, fundador de la cadena Angus Steakhouse. Se casó con Norton Knightsbull, primo del rey Carlos III y ahijado del príncipe Felipe, en 1979. Ella y el duque de Edimburgo se hicieron particularmente cercanos después de que Penny perdió a su hija, Leonora, a causa de un terrible cáncer de riñón, en 1991, y su matrimonio sufriera una grieta. Durante este periodo, Norton se escapó con una diseñadora de moda en las Bahamas y la casa de Brumlas del siglo XVIII, que tenía 60 habitaciones y un monumento para recordar a su difunta hija en sus terrenos. Administrar propiedades reales era algo que Felipe sabía hacer muy bien, y Penny tenía intereses en común con el esposo de la reina, como los caballos, la tecnología y la religión, que los hicieron muy cercanos, pues en varias ocasiones se les vio divirtiéndose juntos sin la compañía de Isabel II. Penny solía acompañar a Felipe en algunos viajes y conducían juntos por Londres mientras practicaban por largas horas. Ella estudió en London School of Economics, por lo que además le mantenía la mente activa al marido de Isabel con sus conversaciones. La reina Isabel dejaba que le fueran infiel. En algún momento se filtró una conversación a la prensa en la que el duque de Edimburgo calificaba la voz de Snackball como un dulce de cereza, dando pie a que se especulara que entre ellos había un romance. Sin embargo, se dice que la reina Isabel no estaba preocupada por Penny, pues incluso había probado su amistad, ya que ella no sentía celos ni preocupaciones por su marido, porque sabía que él jamás abandonaría su compromiso con la corona inglesa o la monarquía. Incluso, a ella le gustaba que estuviera distraído, porque ejercitaba su mente y lo mantenía activo. Algunos creen que entre el príncipe Felipe y Snackball no hubo nada más que una amistad, pero por favor, seamos honestos. Y así como lo oyes, la princesa Isabel permitía e incluso se alegraba de que su esposo saliera con otra mujer. Sin duda, las costumbres íntimas de la realeza son distintas a las del resto de nosotros. Si te gustó este video, por favor coméntanos qué opinas al respecto. ¿Tú tendrías una relación de este tipo?
Dinos en los comentarios. Esto fue Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Muchas gracias por ver el video. Nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.